17 minutos pasan de las 11 de la mañana y volvemos a la información para hablar de lo que ocurrió ayer en nuestra ciudad, una medida de fuerza, un paro de SUTEBA, oponiéndose a este proyecto de ley que declara la educación como un servicio esencial y a lo que ocurrió esta mañana con la media sanción en la Cámara de Diputados de esta iniciativa que viene a restringir el derecho a la protesta de maestros y maestras. Ayer en la Plaza Rivadavia estuvo Pablo Becher haciendo una clase pública sobre este tema y lo tenemos en línea para conversar un ratito. Pablo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, Mauro, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que está en juego con esta iniciativa de aprobarse en el Senado. Vos te referías ayer en este concepto, por ejemplo, de la esencialidad. ¿Qué significa? Sí, lamentablemente ayer se dio media sanción a un proyecto de ley que no es algo nuevo que se viene dando en la Argentina, sino que ya hace mucho tiempo que se quiere ir contra las huelgas docentes, contra el derecho de protesta. En este punto, hablar de la educación como algo esencial, como un servicio esencial, la vincula justamente con la imposibilidad de interrumpirse por el peligro a la vida, seguridad o salud de determinadas personas o poblaciones. Esto la equipararía con determinados servicios como el tráfico, la infraestructura, el transporte público, en parte salud, pero claramente su lógica esencial es limitar el ejercicio de la huelga, generar digamos, un conjunto de guardias que hagan que de alguna forma el servicio se preste, es servicio en el sentido más mercantil de la palabra, y lo que está en juego claramente es una disputa por un sentido. Ahí está en juego una cuestión central, que es justamente poner en contra a la mayoría de la población ante las huelgas docentes, entender a la escuela como una guardería, es decir, un lugar donde las personas deben y tienen que llevar a sus hijos porque no pueden dejarlos en otro lado, y en ese sentido generar digamos, una guerra entre trabajadores. Lamentablemente esta ley va a provocar una serie de problemáticas muy graves. No solamente va a restringir el derecho a huelga, sino que va a generar una fragmentación del colectivo docente, ya que las guardias van a tener que ser decididas de antemano por la dirección de cada una de las escuelas. Va a habilitar mecanismos de contratación de servicios, lo que va a hacer que avance en la comercialización y el autofinanciamiento de la demanda dentro de las escuelas, algo que ya venía dándose con el tema de los vouchers, o era la idea de los vouchers. A ver, detenete ahí, profundizá un poquito más. ¿Cómo sería ese funcionamiento? Esta lógica de control y esta lógica en la cual permitiría la posibilidad de contratar servicios es algo que está en la lógica de este tipo de emprendimientos, ¿no? La idea de colocar a la educación como servicio esencial avanzaría entonces en la posibilidad de la comercialización de determinados sistemas de seguridad, de determinados sistemas en la cual se genere una evaluación y el control de la docencia. Entonces todo eso minaría en empresas privadas que estarían ahora atravesando las escuelas públicas, y por otro lado también la posibilidad de que ante un problema específico de cada una de las escuelas tengan que recurrir al autofinanciamiento. Esto es un tema gravísimo. Por eso la esencialidad no es solamente la cuestión del cercenamiento al derecho a la huelga, que es un tema grave, sino que está en disputa una cuestión del sentido de la huelga docente. Porque ¿qué es lo que ellos quieren jugar? Lo que quieren jugar es lo siguiente: todo el mundo está en contra de los paros docentes, nadie puede llevar a sus hijos a determinados lugares. Entonces, ellos ¿qué es lo que hacen? Provocan esta guerra con los propios trabajadores de la educación. Generan esta idea de que los docentes están en contra de la educación, cosa que no es así, porque la lucha docente está a favor de la educación de calidad, pero generan esta idea de que la prolongación de la huelga es una manifestación que se pone contra el derecho de las infancias. Un problema gravísimo que hace que en realidad no sea esa la cuestión central, pero que termina generando un disciplinamiento de los propios trabajadores.
Claro, hoy lo planteaba también el diputado Castillo como ejemplo más reciente de lo que ocurrió en Misiones, ¿no? Digamos, ¿qué herramienta le quedan a esos y esas docentes, a ustedes también aquí en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o a nivel país, para poder reclamar por mejores condiciones salariales y mejores condiciones educativas que no están contempladas en esta iniciativa, más allá de la mera cantidad de días acumulados de guardería, como recién contaba, ¿no? Exacto. Y además esto va a generar también que las propias escuelas empiecen a generarse o a tratar de autoabastecerse en medio de una crisis presupuestaria. Ujú. Esto significa que a vos se te rompe un vidrio, que no tenés cómo pagar una vianda. Entonces cada una de las escuelas va a empezar a generar determinados mecanismos para introducir servicios en la medida de lo posible, cosa que no van a poder y cosa que va a generar también ante la esencialidad que tengan que realizarlo sí o sí. Entonces, Ujú. todas estas cuestiones son graves problemas que obviamente este proyecto no contempla. Es un plan que en el fondo no discute el problema estructural de la educación, que es justamente para tener educación de calidad necesitamos mejores salarios, mayor presupuesto, una infraestructura que no esté derruida. Todas esas cosas obviamente no se hablan. Y obviamente la idea de servicio, en contraposición a la idea de derecho, hace que obviamente la práctica digamos, la práctica pedagógica quede sobrevalorada por sobre otras cuestiones que hoy, sin lugar a dudas, realiza la escuela. Es decir, Ujú. otras funciones que sin lugar a dudas realiza la escuela. En concreto, digamos, aquella propuesta de campaña de la privatización del voucher, entonces aparece colada bajo esta figura, de hecho, digamos, por lo que pueda llegar a ocurrir como estrategias de parte de las escuelas, digamos, ¿no? Exactamente. Ujú. Y esto es una revancha que tienen algunos sectores políticos que hace muchos años no la Ujú. podían dar. Pensemos que el propio Alejandro Finocchiaro, que es Claro. uno de los responsables de este proyecto, ha atendido, ha querido desde hace muchísimos años esta política, esta idea del servicio esencial, que con la pandemia ya se había generado algún atisbo. Recordemos la idea de que las escuelas estén Ujú. abiertas, cueste lo que cueste, no importaba la salud colectiva. Y esta idea es una idea que obviamente en una mayoría de la población cala, porque justamente, o se acepta, justamente hay mucha gente que necesita trabajar más horas, necesita aumentar su jornada laboral, tanto digamos, el varón o la mujer o los que estén conformando la familia, y eso hace justamente que la crianza de los chicos esté tercerizada o tenga que ser colocada justamente en las escuelas. Y ahí Ujú. está uno de los problemas de la reproducción social, uno de los problemas graves que no encuentra solución y que justamente esta idea de esencialidad va por ese camino. Y en la práctica, digamos, ¿qué pasa si no se cubre el cupo ese que tiene que declarar la escuela para ir cubriendo el 30, el 50, el porcentaje que va determinando a la par de la prolongación de la medida de fuerza? Es muy probable que se cubra. ¿Por Ujú. qué digo esto? Porque el 30% en general es un número no muy grande de docentes, Ajá. que en general a muchos de ellos son los que no adhieren a los paros. Que digamos, es lo que Entonces pasa en la esto, actualidad. claro, exactamente, lo La que escuela está puede abierta. llegar a suceder, claro, exactamente, lo que puede suceder es que haya más conflicto interno y Ujú. que ese conflicto, digamos, tenga que ser dirimido por los propios directivos, lo cual va a ser un problema, un mayor control, porque las personas, los directivos están obligados a presentar una nómina de determinados docentes que van a cubrir los días de paro. Ujú. Obviamente esto va a generar rispideces dentro de las escuelas, porque hay algunos que van a querer, otros que no, otros que no van a estar interesados, otros que van a aprovechar ese momento porque no están a favor de los paros. Ujú. Va a generar una disputa interna y también un mayor control, porque los directivos ahora pueden, de alguna forma también, aquel directivo que no esté a favor o que esté en contra justamente de los paros, puede jugar con este mecanismo para generar mayor disciplinamiento. Ujú. Es toda una embestida que no solamente cercena la cuestión del derecho a huelga, sino
que genera otras manifestaciones de disciplinamiento. Ujú. Entonces, parándonos del supuesto objetivo que plantean los autores y promotores del proyecto, el interés de los niños y niñas. Cuando ocurra esto, a los padres y madres que están en contra de los paros y a quienes también estamos a favor, digamos, innegable que genera todo un problema de logística familiar, bueno, se va a contar con la escuela abierta para llevar al pibe o la piba. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué va a pasar ahí adentro? ¿Cuánto, digamos, se va a garantizar efectivamente esa calidad educativa? No, claramente que no se va a garantizar. Esto es interesante lo que vos planteás, porque hace poco leía justamente una declaración de La Nación y de otros diarios más hegemónicos que planteaban, haciendo preguntas a organizaciones no gubernamentales, que en general no están a favor de los paros docentes, y decían que esto no va a generar una solución de fondo, y va a ser más bien una concepción reduccionista de la educación. Es decir, bueno, se va a dar, pero y alguna docente, algún padre va a decir, bueno, pero yo tengo que llevar mi hijo hoy, pero mi otro hijo no. ¿Cómo es esto? Va a haber mucha rispidez con los padres, porque es un mecanismo que no tiene mucho sentido. Es decir, obliga a efectuar una determinada demanda, entre comillas, pero que no va a tener o no va a garantizar justamente la cuestión de la educación de calidad como ellos quieren. Es simplemente que haya clases porque haya clases. Y este debate es un debate muy parecido al que hubo en la pandemia, obviamente con sus diferencias, pero que se hablaba, ¿no?, de que se dé clases a toda costa. Y obviamente en este caso, si las condiciones de trabajo y la garantía de los docentes no están dadas, obviamente eso no va a ocurrir. No va a haber una mejor educación porque las escuelas estén abiertas. Se comprende mejor leyendo esta propuesta en línea con el resto de la embestida hacia los trabajadores y trabajadoras. Digo, pienso en quien lo ve como padre, madre y lo pueda considerar también como laburante de cualquier otro rubro, ¿no? En algún momento va a tocar que con otra estrategia u otra legislación o normativa también vean esas herramientas de reclamo o de defensa de condiciones laborales afectadas. Exacto, exactamente. Lo que sucede es que la huelga docente, a diferencia de otros trabajadores, necesita legitimarse todo el tiempo. Es decir, la huelga docente necesita legitimarse con la sociedad. Necesitamos que las comunidades educativas participen, se enteren de qué se trata, entiendan por qué los docentes hacen paro. Cuando los docentes hacen un paro pasivo, que es un paro llamado así de un día para el otro, a veces, que eso no ocurre en Bahía, porque acá siempre se hacen asambleas, en general se discute con los docentes, pero cuando ocurre de esa forma, lo que sucede es que la gente empieza a condenar los paros. Entonces, la legitimidad del paro docente necesita todo el tiempo de una actividad muchas veces militante de los propios docentes, de hablar con los padres y madres sobre por qué se realizan determinadas medidas. ¿Y esto lo ves como diferente a otros rubros? Exactamente, claro. Por ejemplo, no sé, los aceiteros. Los aceiteros muchas veces no necesitan legitimar su medida frente a la sociedad. Lo hacen frente a una empresa en particular y después discuten justamente con el propio capital. Pero al tener la patronal el Estado juega muchas veces para enfrentar a los propios docentes con la comunidad educativa. Y esto es un problema hoy en día. Hoy es un problema porque lo que sucede es que hay mucha parte de la comunidad educativa que antes participaba de las escuelas, participaba de lo que sucedía, de los problemas educativos, y hoy ya no se ve tanto eso. Porque hoy la crisis económica hace que la gente se preocupe más por su trabajo, por el mango del día a día, y no tanto por lo que sucede en las escuelas. Entonces ahí hay un problema grave entre lo que el docente puede generar y lo que la comunidad puede escuchar o recibir. Pablo, esto tiene media sanción, queda su tratamiento en el Senado desde el gremio o a partir de este encuentro de ayer. ¿Tienen establecido alguna continuidad del plan de lucha? Entiendo que la asamblea que se realizó el lunes pasado y a partir de esta situación se va a volver a convocar una nueva medida de fuerza.
Probablemente esto sea decidido después en alguna asamblea. Así que sí, obviamente la continuidad de las manifestaciones van a continuar. Y en mi caso, también como trabajador universitario, ayer también, de alguna forma, como que finalizó el paro de 72 horas, pero se ratificó un paro de 48 horas para la semana que viene. Ajá. Así Bien. que se está hablando martes y de... miércoles en ese caso. Exactamente, y lo Bien. que se está hablando en general, en la mayoría de los gremios, es en tratar de unificar las luchas en general, como para de alguna forma dar una muestra de fuerza más grande, tanto lo que sucede en la universidad, en las escuelas bonaerenses, como también en otros institutos y organizaciones educativas. Bien, aquí estoy viendo de SUTEBA, la conducción provincial convoca asamblea extraordinaria, temario, consideración de la propuesta salarial provincial y plan de lucha nacional va a ser hoy a las 17 aquí en Las Heras 361 en la sede de SUTEBA. Pablo, muchísimas gracias, buen día. Bueno, gracias, Mauro, un abrazo. Hasta luego. Allí estaba el profesor Pablo Becher de la Universidad Nacional del Sur, CONICET y el Instituto Avanza, que ayer estuvo a cargo de la clase pública, desarrollando estos conceptos como esencialidad, las implicancias y sentidos. Esta mañana la Cámara de Diputados y Diputadas le dio media sanción al proyecto. FM de la Calle 87.9 MHz. Para cambiar el aire.